satánica, y dice que Cristo tiene la preeminencia sobre todas las cosas creadas. ¿Cuántos creen eso? Acá dice también en Efesios capítulo número 2, bueno, también en Colosenses dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Cuántos creen que Cristo es la cabeza de nosotros? Amén. También dice Efesios 2:20, dice: edificaos sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo el principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué nos dice también Efesios? Nos dice que no solamente hay una cabeza general que es Cristo, sino también hay un grupo de ministerios delegados que dice y apóstoles y profetas, y luego dice todo el cuerpo bien coordinado. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que la autoridad espiritual no solamente está en Cristo, sino también está en las personas terrenales a las cuales Dios les ha delegado autoridad. ¿Está conmigo? Hay muchos hermanitos que les encanta no congregarse en las iglesias, que les encanta hacer las cosas a su manera, no rendir cuentas a nadie, y se justifican diciendo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. O sea, Jehová es mi autoridad. Y sí, definitivamente Dios es nuestra autoridad, pero también Dios delegó autoridades a las personas. ¿Cuántos creen eso? Amén. La ejecución la sujeción a una autoridad espiritual. Fíjate que también en el reino de los cielos nos habla Juan 5:19. Qué interesante ver lo que Jesús dice. Dice: Jesús respondió y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo si no lo ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo igualmente, para que todos honren al Hijo como honra al Padre. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Yo, Cristo mismo, yo, Jesús mismo, no puedo hacer nada sin la autorización del Padre. Entonces, Él no solamente entiende que tiene una autoridad delegada, sino que también entiende que es necesario someterse al Padre Celestial. También dice ahí en Juan 16:13: pero cuando venga el Espíritu, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará. ¿A quién? A Cristo, ¿verdad? Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, y eso los dije, que tomará de lo mío y os hará saber. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Que aún el mismo Espíritu Santo no actúa sin antes tener la cobertura ¿de quién? Del Padre y del Hijo. Entonces podemos entender que la autoridad espiritual es algo que se practica en el reino de los cielos. ¿Cuántos creen eso? La autoridad espiritual es algo que se practica en el cielo. Ahora, ¿cómo se practica en la tierra? Juan capítulo 15, verso 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué nos está diciendo Juan capítulo 15, verso 5? Nos está diciendo que esa misma autoridad que se lleva a cabo en el cielo se debe llevar a cabo en nuestras vidas. Que alejados de Él nada podemos hacer. Y es importante ver, hermanos, que el fundamento del reino de los cielos está basado en una línea de autoridad espiritual. Pero yo te quiero decir algo: el fundamento del reino satánico está basado en la rebelión. ¿Sabías eso? ¿Sabías eso o no sabías eso? El fundamento celestial en el reino celestial, en los cielos, es el principado de autoridad. Dice que los ángeles se postran y están dando gloria y honra al que está sentado en el trono. Reconocen que hay un ser superior, reconocen que hay alguien encima de ellos, reconocen que Dios gobierna por sobre todas las cosas. Pero mira qué interesante poder ver ahí que también la rebelión es un fundamento, pero no en el reino de los cielos, sino en el reino satánico. Isaías 14:12, si me acompañas rápidamente a ver Isaías 14, verso número 12 al 15, dice:
¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿De quién está hablando Isaías capítulo 14, verso número 12? Algunos lo sabemos, si lees el contexto, está hablando de un ángel de luz, de un arcángel, de alguien que estaba encargado de todo lo que era la administración en el cielo, y era Lucifer, que ahora lo conocemos como Satanás. ¿Qué pasó con Lucifer? Dice que él se rebeló, él se levantó en contra del Señor y dice que quiso tomar un lugar que no le pertenecía. La rebelión, mis hermanos, se presenta en el nivel espiritual en el que tú estés. Nadie está exento. Yo imagino este ángel, ¿verdad? Oiga, hermano, ¿quién pudiera estar más cerca de la gloria de Dios que él? Yo creo que nadie, ¿verdad? Estaba ministrando la gloria de Dios, pero sin embargo, dice que pasó algo en su corazón. Dice ahí, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Hermanos, el hecho de que tengamos una relación con Dios no nos exenta de que nuestro corazón pueda tener una ambición no deseada de Dios por parte de nuestras vidas. Y qué importante es ver que la rebelión es un principio satánico. Primera de Samuel 15:22. Yo quiero hacer una pregunta aquí. ¿Cuántos creen que el satanismo es malo? Ay, nadie cree eso. ¿Cuántos creen que la idolatría no es de los cristianos? ¿Verdad? Que las prácticas de todo lo que es hechicería y brujería no. Pero fíjate lo que dice ahí 1 Samuel 15:22. Dice, y Samuel dijo, ¿se complace tanto Jehová en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que las grosuras de los carneros. Fíjate lo que dice ahí, bien interesante. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Samuel está dando en esta parte una palabra increíble, trascendental en la vida del rey Saúl. El rey Saúl se había obstinado y había hecho su propia voluntad no solamente una vez, sino varias veces. Y esta ocasión el Señor no se la pasa. Esta ocasión el Señor dice que lo que él ha hecho es un pecado al grado de un pecado de adivinación, un pecado de idolatría. Está hablando un principio que dice nuevamente que la rebelión es un principio satánico en nuestras vidas. ¿Estás conmigo? Ahora tú dirás, bueno, hermano, ¿y cómo puedo yo reconocer el espíritu de rebelión? Vamos a ver varias cosas que nos habla la Escritura acerca de este espiritillo que anda, un espiritote que siempre anda queriéndose meter, ¿verdad? Meter zancadillas. Número 1, la rebelión, hermanos, empieza en el corazón del hombre. Di conmigo, empieza en el corazón del hombre. Y en la mujer también, ¿verdad? La rebelión empieza en nuestro corazón. Jesús dijo, de toda cosa guardada, guarde su corazón porque de él mana la vida. Pero también dijo, en una ocasión dijo, del corazón salen los malos pensamientos, los malos deseos, las guerras, las fornicaciones, los adulterios. Del corazón sale todo lo malo. Y hermanos, la rebelión empieza en el corazón. Lo vimos en Isaías capítulo 14, verso número 12, que no solamente es un reino espiritual, sino que también este ángel de luz decía en su corazón, anhelaba tomar un lugar que no le correspondía. Él en su corazón, y yo te quiero poder hacer entender el día de hoy que no es una cuestión de que si tú adoras mucho, lees mucho la palabra, o si tú a lo mejor tienes una buena relación con alguien o no la tienes. La rebelión siempre está a la puerta llamando en nuestras vidas. ¿No me crees? Tú dices, no, pues es que él es rebelde porque es malo. ¿Tú crees eso? ¿Cuántos tienen niños chiquitos aquí? Y grandes también. Pero bueno, en los chiquitos uno puede justificar que ellos son inocentes, que no hay pecado en ellos. Ellos pueden decir que están sin malicia.
Pero qué difíciles son los primeros años con los niños, ¿verdad? Porque es lo que quiere hacer el niño siempre, su voluntad. Es hasta cierto punto pareciera que instintivo que se rebele en contra de la autoridad. Pareciera que hay algo en nuestra genética y en el corazón de los niños y de los adultos que nos lleva a un instinto de rebelión, ¿o no es así? A lo mejor a unos en pequeño nivel y otros a un nivel más grande. Pero vemos que la rebelión empieza en el corazón. Y número 2, ¿cómo lo reconocemos? Vamos a ver varias cositas por ahí. Voy a tratar de ir rápido ya que sé que el tiempo se nos ha ido. Pero el espíritu de rebelión no reconoce la autoridad y trata de tomar por su cuenta un lugar que no le pertenece. ¿Qué hizo por ahí hacer, verdad? Dice que trató de tomar el trono de Dios. Trató de tomar un lugar que no le pertenecía. Los niños quieren tomar el lugar de los padres ahora, ¿verdad? El esposo quiere tomar el lugar del pastor, la esposa quiere tomar el lugar del esposo, y eso es el diario vivir en todos lados. Todos vamos en contra de la autoridad, y es importante entender la autoridad que tenemos de parte de Dios, ¿verdad? Tenemos ahí, si me acompañan por favor, de leer 2 historias bien interesantes. Números capítulo 16, por favor, quiero que leamos. Bueno, por favor vamos a Números capítulo 12 antes del 16, si me acompañas. Números capítulo 12. Fíjate qué interesante entender este versículo, capítulo 12. ¿Cuántos se acuerdan de Moisés? Bueno, Moisés tenía dos hermanitos. Uno de ellos era María, era su hermana, y otro era Aarón. ¿Cuántos recuerdan a Aarón? Que era el sacerdote. Fíjate lo que pasó ahí. Dice, verso número 1, 12:1. María y Aarón hablaron ¿contra quién? Contra Moisés, a causa de la mujer cosita que había tomado, porque él había tomado una mujer cusita, ¿verdad? Y dijeron, solamente por Moisés habla Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová, y aquel varón Moisés era muy, di conmigo, manso, no menso, hermanos, era muy manso. Dice más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón, dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros 3 al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos 3. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se posó a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le aparecerá en visión, en sueños hablaré con él, mas no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Fíjate lo que dice Dios acerca de Moisés. Está haciendo una distinción. Vaya que el profeta ya era un rango increíblemente alto, pero él dice, a los profetas yo les voy a hablar en sueños y en visiones, pero a Moisés, fíjate lo que dice ahí en el verso número 8. A Moisés cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová, ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Contra quién se estaba levantando Aarón y María? Contra la autoridad delegada de parte de Dios, que era Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y aquí que ésta estaba leprosa. Bueno, no voy a seguir con la historia, pero la historia cuenta que Moisés era un hombre tan bueno que intercede por su hermana María y le dice, Señor, perdónala, por favor, ten misericordia de ella, y Dios restaura la vida de María. Pero Dios estaba dando una enseñanza al pueblo de Israel precisa en ese momento. Dice ahí que ellos dijeron, ahora quiero que veamos varias cualidades que vamos a ir viendo, pero una de las cualidades del espíritu de rebelión es que siempre aparenta hacer las cosas muy espirituales. El espíritu de rebelión siempre se presenta no como algo malo, sino más bien como algo muy espiritual, algo muy bueno o algo muy santo. ¿Cuáles fueron las palabras que dijeron Aarón y María?
¿Que acaso solamente Dios puede hablar a través de Moisés? Ay, di conmigo, qué bendición. Pues es cierto, no estaban diciendo una verdad, pues es cierto, ¿no? Dios puede hablar a través de todos. Dice ahí también la Escritura que ahora tú y yo somos linaje, sacerdote escogido, nación santa. Pero pareciera que lo que decían era muy así, muy espiritual, muy bonito, como diciendo: Moisés, pues tú también tienes faltas igual que nosotros. ¿Que a poco Dios no puede hablar a través de todo? Y no solamente se atrevieron a cuestionarlo, sino también le pusieron el dedo, como dicen por ahí en México, ¿verdad? ¿Cuál era la cuestión que les provocaba que ellos fueran en contra de la autoridad? La esposa de Moisés. No sé si esta señora les caía bien o no les caía mal, pero ay, con esos cuñaditos, que Dios la ayudara, ¿verdad? Estaban molestos porque Moisés había escogido una mujer que no era del pueblo de Israel. Y dile al que está al lado tuyo: ¿y a ti qué te importa? Pues es su mujer, no tuya, ¿verdad? O sea, no solamente disfrazaban las cosas, sino que había una acusación. Fíjate lo que pasó también. Quiero que leamos otra historia ahí muy, muy interesante. Números capítulo 16. ¿Quiénes eran los que estaban ahí? 2 sacerdotes, la hermana y el sacerdote principal, el director, el general, la mano derecha, el que seguía el mando después de Moisés. Verso 16, rebelión, dice ahí arriba, de Coré. Capítulo 16, verso 1. ¿Estamos por ahí? Ok, dice: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abimar, hijos de Elim y On de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de Israel, príncipes de la congregación, del consejo, varones de, di conmigo, renombre. Dice ahí: y se juntaron contra Moisés y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, montaña de Dios, dice, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Ay, qué bendición, gloria a Dios. Y en medio de ellos está Jehová. ¿Era cierto lo que estaban diciendo? Sí, tenía algo de cierto, ¿verdad? Basta ya. En medio de ellos: ¿por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró en su rostro. Pero fíjate, quiero que veamos varias cosas. Verso número 1, hay varias gente involucrada ahí. Número 1, los levitas. Dice ahí que estaban los hijos de Leví. ¿Quiénes eran los levitas en ese tiempo? En la línea de sucesión del Antiguo Testamento, en este periodo estaba Moisés como la autoridad principal. Luego venía Aarón de abajo de Moisés, y Aarón estaba encargado de todo el segmento de levitas y sacerdotes. Los levitas ministraban al Señor, eran los encargados de estar levantando inciensos, de la música, de todo lo que era el proceso de adoración a Dios, y los sacerdotes estaban encargados de presentar sacrificios que intervinieran por el pueblo. Recordemos que en aquel tiempo todavía se llevaban a cabo sacrificios y Cristo no había dado su vida por nosotros. Entonces la función del sacerdote era intervenir por el pueblo. ¿Está conmigo? Entonces aquí están los levitas, que era la tercera línea más importante de autoridad. Después de los levitas estaban los jefes, los príncipes, que ahora son los gobernantes, ¿verdad? Y toda esa gente lo podemos ver en los primeros 3 versículos que estaban involucrados en la revuelta. ¿O no es así? ¿Verdad? Dice: gente de renombre se juntaron contra Moisés. Fíjate, vamos a leerlo rápidamente. Dice: cuando oyó esto, Moisés se postró en su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que escogiere, él lo acercará así. Hacer esto: tomad incienso, sarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová. Mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándolos a él para que ministrases en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para que ministrases? ¿Y qué te hizo acercar a ti y a tus hermanos los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? ¿Qué estaban buscando los hijos de Leví? Número 1, estaban menospreciando el lugar que Dios les había dado.
que era ministrar. Era un grado honorífico. Ellos no les bastaba esto, sino que aparte querían ser los sacerdotes. O sea, querían presentar el sacrificio por el pueblo. No les bastaba su posición. Si me acompañas ahí, me quedé en el versículo 11. Por tanto, tú y todo tu séquito son los que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Aminar, hijo de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos. ¿Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorías de nosotros imperiosamente? ¿Qué estaban diciendo estos tremendos? ¿Cuál era la tierra de la cual fluía leche y miel que dicen ellos? ¿Es la tierra prometida? No. Ellos estaban hablando de Egipto. ¿Qué eran en Egipto, hermanos? Eran esclavos. Morían como esclavos. Ni tampoco has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová: no mires a su ofrenda, ni a un asno he tomado de ellos, ni ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno un incensario, poned incienso en ellos y acercaos delante de Jehová cada uno con su incienso, 250 incensarios, tú también y Aarón cada uno con su incensario. Tome cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión. Ya Coré había hecho juntar contra ellos a toda la congregación a la puerta del tabernáculo. O sea, ya no había hecho a los líderes, ya estaba todo el pueblo, hermano. ¿Está conmigo? Dice, es importante que lea todo el capítulo para que lo podamos entender. A la puerta del tabernáculo. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Normalmente, ¿a quién le aparecía la gloria? A Moisés. Pero en este caso Dios tuvo que hacerse presente y real para que todo el pueblo fuera testigo, ¿verdad? Dice, y fíjate, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre su rostro y dijeron: Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es solo un hombre el que pecó? ¿Por qué te airás contra toda la congregación? Fíjate qué corazón tenían esos líderes, hermanos. Después de que estaban a punto de lincharlos y que Dios les dijo: ¿saben qué? Háganse un lado, me los voy a echar a todos. Me los voy a echar a todos, dijo Dios. Estaban a punto de matarlos, en verdad. El pueblo de Israel no era cualquier cosa. En esas cuestiones, ellos se arrodillan y empiezan a clamar por el pueblo. Dicen: Señor, por favor, ten misericordia del pueblo. Qué diferente es el espíritu de rebelión al espíritu de una autoridad que Dios puso. La autoridad siempre va a tener un corazón, no solamente por su propio interés, sino por la grey que Dios le ha entregado, por la gente que está a su responsabilidad. Dice, entonces dice ahí, verso 23, entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartaos del medio de la tierra de ¿qué? De Coré, Datán y a Aminar. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Aminar y los ancianos de Israel en pos de él, y le habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de la tienda de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Aminar en derredor, y Datán y Aminar salieron y se pusieron a las puertas de las tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciere todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren, fíjate qué interesante este versículo, verso 29, léelo con atención conmigo. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragase con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová.
Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas esas palabras, fíjate qué increíble, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de toda la congregación. Wow, qué historia. Estas historias a veces no nos gusta contarlas a nosotros como pastores, pero es una historia que nos enseña a qué grado molesta a Dios la rebeldía. ¿A qué grado le molesta a Dios la división y la contienda en contra de una autoridad que la ha delegado? Ya no hablo solamente de pastores, podemos hablar de sistemas de gobierno, podemos hablar de líderes, podemos hablar de padres, de hijos, de tantos segmentos donde Dios nos enseña que hay autoridades. ¿Cuántos tienen un patrón sobre ustedes en esta congregación? A ver, ¿nadie tiene patrones? ¿O no te gustaría tenerlos? ¿Cuántos tienen un supervisor, una autoridad? ¿Cuántos tenemos hacienda sobre nosotros? ¿Es una autoridad? ¿O no es así? Fíjate, quiero que veamos varios principios. El espíritu de rebelión menosprecia a la autoridad y su lugar en la sociedad o en una iglesia. Fíjate lo que dijeron ahí en Números 16:9, dice: ¿os es poca cosa que Dios nos haya apartado a la congregación de Israel, o que ministréis en el servicio del tabernáculo y que estés delante de la congregación? ¿Quién les estaba hablando? Les estaba hablando a los levitas. ¿Contra quién se estaban levantando los levitas? Primeramente contra Aarón, porque no querían a Aarón sobre ellos. Y se levantaron y ellos menospreciaron lo que Dios les había dado, que era un regalo. Dice, en una parte de la escritura dice que Dios había apartado esa tribu. En una parte dice algo precioso, dice: a los levitas, a diferencia de todos los demás, no les vas a dar tierras, no les vas a dar bienes. Dice, porque dice algo precioso, dice, porque Jehová es la herencia de ellos. Fíjate qué grado Dios amaba a los levitas, que les dijo: ustedes no les voy a dar materiales, les voy a dar lo más preciado, que es mi gloria, mi herencia, que ustedes son mis hijos. Wow. Y sin embargo ellos no quisieron eso, ellos anhelaron algo más. Segunda cosa que el espíritu de rebelión, tercera cosa que el espíritu de rebelión tiene, ya lo hablamos un poquito, el espíritu de rebelión se disfraza muchas veces de una falsa santidad y una espiritualidad que realmente no lo es. Dice ahí que ellos se juntaron, dice, y dijeron en medio de toda la congregación, diciendo que ellos también eran santos, ¿o no es cierto lo que dijeron? Dice, porque también vemos que el espíritu de rebelión muchas veces, hermanos, se rehúsa a obedecer a la autoridad, aún en simples mandatos. Si tú ves ahí en el versículo 16, del verso número 12, si no mal recuerdo, Moisés les manda hablar a los que están liderando la rebelión, a Datán y al otro. ¿Cuántos lo leyeron ahorita? ¿Y qué es lo que ellos responden? Yo creo que Moisés quería arreglar las cosas. Petición de obediencia no es posible. Número 5, el espíritu de rebelión. Fíjate, una de las características muy importantes con la cual lo podemos distinguir: siempre exige, pero no está dispuesto a dar. ¿Qué estaban exigiendo ellos en Números 16, verso número 12 y 14? Dice: ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredad de tierras y viñas. ¿Qué le estaban diciendo a Moisés? No nos has metido a la tierra que nos prometiste. ¿O no le estaban diciendo eso? Cuando Dios era el que los había castigado, ¿se acuerdan? No nos has dado tierras, no nos has dado viñas. Estaban exigiendo. Fíjate, hermanos, una persona que está en un espíritu de rebelión normalmente es muy fácil exigir. Es gente que tú te sientas con ellos o hablas con ellos y te dicen: no, mira esto, mira aquello, no, es que debería ser así, debería ser así, es que el gobierno, es que la iglesia, es que el pastor, es que tú, es que aquello, y siempre está en un sentido de exigencia. Pero tú le pides algo y él no está dispuesto a hacerlo. Fíjate, si tú lees los primeros versículos, uno de los que andaba metidos ahí era la tribu de Rubén. Era una de las tribus más fuertes. Quiero que leas un segmento conmigo bien interesante que pasa en Números 32, verso 1 más adelante. Fíjate, dice ahí: los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían
Tenían muy inmensa muchedumbre de ganado y vinieron a la tierra de Geset y Galar y les apareció les pareció el país lugar de ganado. Por tanto dijeron: si hallamos gracia en tus ojos, de esta tierra a tus siervos, da esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagáis pasar el Jordán. Y respondió Moisés a los hijos de Agad y a los hijos de Rubén: ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen la tierra que les ha dado Jehová? ¿Qué estaban haciendo más adelante los mismos que estaban aquí en la rebelión? ¿Cuál era la ordenanza que Dios le había dado al pueblo de Israel? Perdón que vaya un poquito al estado histórico para que lo entendamos. Dios les había dicho que tenían que pasar el Jordán y conquistar toda la tierra de Canaán, ¿no es así? Pero sin embargo estos tremendos llegaron antes de pasar el Jordán, vieron una tierra muy bonita y dijeron: oye Moisés, nosotros no queremos ir con usted, nosotros nos queremos quedar aquí. Ellos no querían contribuir a la causa, ellos no querían ir a la guerra con el demás pueblo. El espíritu de rebelión, hermanos, exige mucho, pero da muy poco. Cuando estamos en un sentido de rebelión nos atrevemos a manchar, a atacar, a señalar, pero pocas veces estamos nosotros dispuestos a tener un cambio en nuestras vidas. ¿Dónde se puede, en qué sectores de la sociedad se puede ver reflejado el espíritu de rebelión? Alguien que me lo diga. ¿En la familia? Pregunta: ¿podrán los hijos ser rebeldes con los padres? Sí, ¿verdad? Hoy en día los hijos exigen a los padres. Hoy en día los hijos les dicen a los padres lo que tienen que hacer. Y el padre sale en la mañana hasta la noche partiéndose el alma, y el hijo todavía llega y le dice: ¿sabes qué, papá? No me estás dando el estilo de vida que yo merezco. Yo debería estar en el TEC, no debería estar en la prepa 9. ¿Verdad? Yo estuve en la prepa 9, no tengo nada en contra de los de la 9, yo estuve en la 9, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Podrá haber rebelión en el matrimonio? Eso de que el hombre manda es puro cuento, hermano. Sinceramente se los digo ya por experiencia, no se crean. Pero el orden de Dios, y sinceramente no es una cuestión machista, el orden de Dios era que el hombre fuera una cabeza y la mujer se sometiera. Me sorprendió mi esposa esta semana porque vino, ella sola me dijo: mira, la pastora Esther nos habló de la sujeción a nuestros esposos y puso algunos ejemplos de la palabra y todo. Pero hoy en día la mujer se rebela en contra de la autoridad de su esposo. El hombre se tiene que callar porque la mujer es la que manda. Hay del hombre que se atreve a decirle a su mujer cómo vestir, cómo andar, a qué horas llegar. Eso es totalmente hasta un abuso es hoy en día. ¿Habrá rebelión en la familia? Dice ahí la Escritura que el hombre está como cabeza sobre la familia, pero sobre el hombre, ¿quién está? Cristo. Yo preguntaría: ¿hay rebelión del hombre hacia Cristo? ¿De qué están llenas las iglesias? Y gloria a Dios, hermanas, me da tanto gusto tenerlas. Pero las iglesias están llenas de mujeres. Más de la mitad del porcentaje de una iglesia, la mayor veces son mujeres. ¿Por qué? Porque el hombre no está dispuesto a someterse a la autoridad divina de Dios. Hay rebelión en todos lados. Vámonos más arriba. ¿Cómo está la sociedad hoy en día? ¿Cómo está el sistema educativo en México? ¿Habrá rebelión o no habrá rebelión? ¿Cómo estará nuestro sistema de gobierno? Bueno, pues ya mejor no le seguimos, ¿verdad? Porque nos damos cuenta que por todos lados. Ahora vamos a llevar este plano a un plano local, porque la palabra de Dios dice que la iglesia es un cuerpo independiente de todo esto. ¿Podrá haber rebelión en una congregación? ¿Podrá haber rebelión en contra de la autoridad? Sí la hay. Al momento que no acatamos la visión que viene de parte de Dios, al momento que la autoridad nos delega algo y no lo cumplimos, al momento en el que el Señor pone algo en la vida del pastor para nuestras vidas y no obedecemos, hay rebelión. Dice ahí que la rebelión puede atacar a todos los sectores. Muy rápido, hermano, yo sé que el tiempo se nos ha ido, pero es importante este tema. Lucas capítulo 11, verso 17, dice: mas Jesús, conociendo el pensamiento de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí mismo cae. ¿Por qué el enemigo le encanta dividir a la iglesia, hermanos? Alguien que me pregunte, que me diga, responde eso, por favor. La promesa que Dios le da, perdón, ya no los dejé hablar, pero la promesa que Dios le da a la iglesia cuando se encuentra con Pedro y le dice: Pedro,
sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Él le dice una promesa, él le dice, y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán en contra de la iglesia. Eso quiere decir que el enemigo no le podía hacer frente a la iglesia. Pero el enemigo entendió esto y entendió que era imposible atacar una iglesia unida, pero la mejor estrategia de poder hacer que fracasaran, ¿sabes cuál era? Dividiéndolos. Y es por eso que el enemigo ataca tanto a la iglesia con la división. Es triste, hermanos, pero las iglesias hoy, muchas de ellas no se multiplican, simplemente se dividen. Ministerios que estaban trabajando en una iglesia por alguna razón, que estaban trabajando bien, que estaban haciendo la obra, entra un espíritu de rebelión en sus vidas, se salen y van a otro lugar. Pero no hay verdaderamente una multiplicación, simplemente hay una rebeldía que está disfrazada de muchas cosas más. Y esa es la realidad que hoy está viendo. Y Jesús dijo, todo reino dividido contra sí mismo no permanece. ¿Cómo podemos luchar contra el espíritu de rebelión? Lo vemos en Mateo 11:29. Dice Jesús, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Número 1, hermanos, para luchar contra un espíritu de división y rebeldía, tenemos que someternos. Y conmigo, me tengo que someter. Y eso es lo más difícil en el proceso. Para un hijo lo más difícil es someterse a su padre. Para una esposa lo más difícil es someterse a su marido. Para un marido lo más difícil es someterse a un pastor. Para un pastor lo más difícil es someterse al pastor que está arriba de él. Y así nos vamos. Someterse, así Jesús dijo, llevad mi yugo. ¿Qué es el yugo, hermanos? El yugo era algo que sometía a la bestia. Era algo que le indicaba por qué camino ir, en qué momento y en qué tiempo hacerlo. Y Jesús dijo, lleven su yugo sobre mí y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Segunda cosa, mis hermanos, que debemos aprender de cómo luchar contra el espíritu de rebeldía, y esto es importantísimo. Y yo lo he tratado de enseñar en la iglesia, a veces la gente lo malinterpreta, es apartarse de los incitadores. Siempre hay gente que le encanta hacer grilla. Siempre hay gente que le encanta andar hablando. Siempre hay gente que le encanta andar criticando. Y lo peor es que hay gente que le gusta escucharlos. Dice ahí en Números 16:24 que Dios habló a la congregación y les dijo, apartaos del medio de la tienda de Coré y Abimar. Y habló Moisés a ellos para que se apartaran, que no tocasen nada. ¿Qué era lo que Dios les estaba diciendo? Apártense de ellos. Pero hoy en día la gente espiritualiza tantas cosas, hermanos. Ay, es que es un hijo de Dios. Pues sí, pero el tremendo no quiere entender, está en rebeldía. Es que es mi amigo, es que es mi amiga, y ahí están, ¿verdad? Y cada que va, yo he tenido jóvenes que han estado sirviendo al Señor fielmente y no han querido soltar relaciones de gente que lo único que hace que cada que los ve, se juntan una carne asada y lo primero que tocan es el tema de montaña de Dios. Ay, me hicieron y dijeron, hiciera, Y el hermano sirviendo a Dios y no quiere cortar esa relación. Y yo lo único que le digo, mira, tarde que temprano vas a terminar igual que ellos. ¿Y qué crees que pasa? Tarde que temprano termina igual que ellos. Apártense de la gente que incita. Número 3, sométanse a la autoridad. Efesios, pues si leyéramos Efesios, hermanos, y por el tiempo no lo podemos leer todo, pero Efesios es el libro que quizá habla más acerca de autoridad espiritual. Dice ahí en Efesios, dice, hijos, obedecer al Señor a vuestros padres, porque esto es justo, honra a tu padre y a tu madre. Efesios les habla en el capítulo 6 a los trabajadores y les dice, siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor. En Efesios capítulo 5 nos dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Les habla también en el verso 21, les habla a las casadas y les dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. También en el verso 23 dice, el marido esté sujeto a Cristo, que es el cuerpo de la iglesia. Qué increíble que Efesios nos da una línea de sometimiento para todos los niveles sociales y estructuras en la iglesia, y no solamente en la iglesia, en la sociedad. Pero es de nosotros el poder a entender esto, hermanos. Número 4, penúltimo punto que toco, aprender la lección. Vimos una historia increíble y no pude detallar toda en Números capítulo 16. ¿Cuántos hasta se les enchinó la piel con esta historia? Dice que esta gente no murió, entró directita al infierno. Imagínate eso, hermano. Fíjate lo que pasó después del versículo del capítulo 16. Imagínate toda la nación viendo este acontecimiento. ¿Qué hubieras hecho tú? Yo
Yo me hubiera arrepentido. Yo hubiera dicho, ¿sabes qué? Ya entendí, ahí muere. Vamos a someternos, ¿no? Pero fíjate qué hicieron estos tremendos. Números 16:41, y con esto termino rápidamente. Números 16:41. Fíjate qué hicieron. Números 16:41. Fíjate lo que dice ahí. El día siguiente. ¿El día siguiente de qué? De lo que ocurrió. El día siguiente toda la congregación de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí que la nube lo había cubierto. ¿Qué era la nube? La gloria de Dios. Y apareció la gloria de Jehová, y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos del medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se apartaron, y ellos se postraron nuevamente. Estos tremendos, qué ejemplo de líderes, en serio. Dice, y ellos se postraron sobre su rostro, y dijo Moisés a Aarón: toma el incienso y pon en él fuego el altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación. ¿Qué era la expiación? Pedir perdón por ellos, ¿verdad? Porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario como dijo Moisés, y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Wow, hermanos, qué enseñanza. Cuarto punto que yo quiero que tú y yo entendamos este día es: aprende la lección. Montaña de Dios, aprende la lección. Montaña de Dios, no eres una iglesia que nació hace 2 años. Eres una iglesia que tiene 27 años desde su fundación. Y hemos tenido rebeliones increíbles en este lugar. Gente que fue usada por el Señor y que de repente se rebelaron y dijeron: vamos en contra de la autoridad, y vamos a hacer y vamos a deshacer. Y la iglesia no termina de aprender. El siguiente día vuelve a pasar lo mismo. Hermanos, es importante que la palabra de Dios puso las cosas aquí para que aprendiéramos de ellas. Es importante aprender de nuestra historia. Yo quiero honrar a estos 2 hombres que están aquí, el pastor Francisco y Pilar, porque en verdad yo en ningún momento he tomado su lugar. Si el Señor nos puso como pastores fue porque el Señor así lo quiso. Pero yo te quiero decir algo: ellos siguen siendo autoridad sobre nosotros. Y el que ellos estén aquí en este lugar para mí es hasta un cuidado de que yo puedo rendir cuentas a alguien, de que si yo me equivoco, hermanos, tú no has sabido, pero durante estos 3 años que llevo de pastor, varias veces me ha llamado el pastor Francisco a la oficina y me ha corregido de cosas que estoy haciendo mal, de mi vida personal, de mi ministerio, de las cosas en las que estoy llevando a cabo, y he tenido que someterme. He tenido que escucharlo, y gracias a eso creo que la gracia de Dios ha seguido en favor de esta congregación y de mi familia. Pero qué importante es no permitir, por último, el orgullo en nuestras vidas. El orgullo es lo que provoca y desencadena la rebelión. La rebelión siempre va a estar latente, pero lo que lo desemboca, lo que prende la mecha es el orgullo. Dice ahí en Santiago 4:10: vamos ahora los que deseéis, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá 1 año y testificaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es niebla que se aparenta por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deseéis, en lugar de esto decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Lucas dice así, 17:10 dice: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Qué están diciendo estos 2 versículos? Que si tú tienes una ganancia, que si eres bueno en algo, no te jactes, no permitas el orgullo, no permitas que el orgullo desencadene el día de mañana una rebelión en tu vida. Qué importante es poder entender que somos instrumentos, mas no somos el todo.
que si un día crecemos como iglesia, que si este fin de semana tenemos victoria en esa brigada, que si el día de mañana mandamos misioneros, que si el día de los grupos de líderes y jóvenes crecen, yo no sé, poder decir, siervos inútiles somos, que solamente hicimos lo que teníamos que hacer. Hermanos, Dios desea que podamos entender la autoridad espiritual. El someternos a una autoridad espiritual muchas veces implica humillarnos, morir a nosotros mismos, pero el reconocer a Dios en nuestras vidas y a nuestras autoridades delegadas nos traen bendición para nuestra vida, para nuestra familia y ministerio. Santiago 4:10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Qué difícil es la vida cristiana. Con eso termino. Porque tenemos que someternos a muchas cosas. Que nuestra carne, que nuestro espíritu, que muchas cosas nos impiden poder hacerlo. Yo te quiero hablar, decirte que yo no estoy hablando de la autoridad solamente espiritual que el Señor nos ha dado en este lugar y que ustedes deben de someterse como pastores que ahora somos. Sino te estoy hablando de un todo. Yo no sé cómo está tu casa, yo no sé cómo seas tú como hijo, cómo eres como hijo. ¿Realmente te sometes o no te sometes? Joven, señorita, adolescente, ¿cómo son como hijos? ¿Cómo somos? ¿Cómo son como esposas? Mujeres, son de esas esposas que el marido ya prefiere mejor ni decir nada, porque sabe que hay una guerra si se atreve a decir algo. Maridos, ¿cómo son con sus esposas? Mi esposa me decía a una situación y me decía, mira amor, yo estoy dispuesto a someterme, nomás también no te pases de la raya. Y el Señor nos dice que debemos de amar a nuestras esposas. Es más, nos pide más que a ellas, nos dice que debemos de entregar nuestra vida completa por ellas. No solamente nos pide respeto, sino nos pide entregarnos completos por ellas. ¿Cómo eres como trabajador? Ay, no, pues es que eres de los que le da miedo al supervisor ir a pedirte algo porque ya sabe que ese es un pleito contigo. Ya sabe que es una de situaciones ahí que... ¿Cómo eres como oveja? Estamos tratando de hacer cosas nuevas en Montaña de Dios, de poder cumplir el llamado de parte de Dios. Y a veces solo unos cuantos escuchan el llamado. Solo unos cuantos están dispuestos a ir. Solo unos cuantos están dispuestos a obedecer. Dios desea traer bendición. El sistema del reino de los cielos es respetar la autoridad delegada, trabajar en conjunto con ella, no ir y sobrepasarla. Y eso es lo que Dios quiere para Montaña de Dios. Eso es lo que Dios quiere para tu familia. Eso es lo que Dios quiere para tu trabajo. Dios quiere que podamos ser luz donde quiera. Jesús en Juan dice ahí que ellos puedan ser uno para que el mundo crea. Hermanos, si no estamos unidos y no reconocemos las autoridades que tenemos encima y enfrente de nosotros, el mundo no va a creer. Qué triste que hoy los que están tomando la batuta son otros. Los que están diciendo cómo se debe educar a nuestros hijos son otros. Los que están diciendo cómo debe ser la familia son otros. ¿Por qué? Porque la iglesia está dividida. Por eso. Hubo una etapa que no fue así y no voy a entrar en ese periodo histórico, pero hubo una etapa donde la iglesia gobernó. Y no estoy hablando de la iglesia tradicional. Cuando los apóstoles en los primeros siglos, la iglesia gobernó y la iglesia ponía las reglas. La iglesia ponía los fundamentos. Pero hoy estamos muy lejos de eso porque estamos divididos. Porque no estamos dispuestos a someternos. Y el espíritu de rebelión nos tiene divididos unos contra otros, familias contra hijos, hijos contra madres y un montón de cosas. ¿Por qué no oramos ahí en nuestro lugar? Y si hay algo de rebelión en nuestras vidas, que podamos entenderlo y poder desecharlo. Recuerda que la rebelión empieza en el corazón. ¿Por qué no analizas tu corazón? ¿Hay puras quejas? Quizá haya puros reclamos, ya no solamente hacia mí como pastor, sino a lo mejor hacia tu esposo, hacia tu esposa, hacia tu patrón, hacia tus padres. Yo no sé. Solamente hay quejas, solamente reclamos y no hay agradecimientos, puede haber rebeldía en tu corazón. Solamente estás exigiendo pero no estás dispuesto a dar, puede que haya rebeldía en tu corazón. Padre Celestial, oramos, Señor, que en esta noche tú nos hables. Señor, oramos que si hay alguna rebeldía en nuestras vidas podamos apartarla, Señor, y poder ser mansos y humildes de corazón, como tú lo quieres, Señor. Padre, yo oro, Señor, que tu presencia venga a esta congregación, Señor. Señor, sabemos que muchas veces el enemigo nos ha dividido
Y eso ha desatado situaciones en medio de esta iglesia, Padre. Pero yo te pido que tú nos hables, Señor, y que podamos saber que luchamos en contra de ese espíritu, Señor, y que podemos vencer. Padre Celestial, yo creo, Señor, que tú puedes completar la obra que soñaste para Montaña de Dios, Señor. Pero también creo que las divisiones nos impiden llegar y alcanzar el plan de Dios para nuestras vidas, Señor. Padre, háblanos, Señor, y que podamos ser uno así como tú eres uno. Que podamos respetarnos así como tú, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo se respetan y hacen todo en armonía, Señor. Háblanos, Señor. Háblanos. Háblanos en esta tarde, Señor. Padre, que si hay rebeldía en nuestras familias, porque no eches fuera este espíritu de tu familia. Si estás batallando para que tus hijos se sometan a tu autoridad, ¿por qué no oras en esta mañana, esta tarde? Y dices, Señor, yo tomo la autoridad que tú me has dado, Señor, sobre mis hijos. Y yo echo fuera todo espíritu de rebeldía. Pero dile con tu voz, Señor. Dile en el nombre de Jesús. Yo echo fuera todo espíritu de rebelión, de rebeldía, de división que está en mi familia. En el nombre de Jesús. Y ahí con tu voz yo echo fuera todo espíritu de rebelión que hay en mi matrimonio, que no me permite respetar y tomar mi lugar que Dios me ha dado. Echamos fuera todos los espíritus, Señor. Señor, y también llamamos a ese espíritu de rebeldía que está queriendo tomar parte en esta congregación. Y te decimos, espíritu de rebeldía, te vas. Dilo en el nombre de Jesús, mi amor. Y el espíritu de rebeldía, te vas de esta congregación. Por el camino por el que viniste te regresas, porque esta no es tu morada. Esta es la morada del Altísimo. Esta es la morada del Espíritu Santo. Este es el lugar donde hay comunión y bendición. Y te decimos, espíritu de rebeldía y división, te vas de los rincones de este territorio y no vuelves más, porque no eres bienvenido, porque no tienes parte ni suerte, porque la sangre del Cordero nos ha lavado, porque Cristo nos ha comprado con su sangre, porque este lugar ha sido dedicado para el Señor y solamente para Él. Y te echamos fuera de este lugar, fuera de las mentes, fuera de los corazones de los hermanos, en el nombre de Jesús. Espíritu de confusión, sal fuera de donde quiera que estés. Espíritu que ha querido tomar el control sobre este lugar, yo te desecho y te digo, vete a las partes más profundas del infierno, porque ahí es tu lugar. Este no es tu lugar. Tomamos la autoridad que nos ha sido delegada. Tomamos el lugar que nos ha sido puesto sobre este lugar. Y yo como sacerdote sobre este lugar, Señor, hago una expiación por los pecados de la congregación, que lo que ha marcado, que lo que ha tachado, que lo que ha venido a traer muerte y destrucción a este lugar es frenado como fue frenado en el libro de Números, Señor. Y no habrá más muerte, no habrá más destrucción.